Yo creo que hoy inaugurando otro proyecto más de aquí en la zona número 4, 9 cuadras totalmente adoquinadas, pues creo que, como lo he manifestado, hace falta mucho por hacer. Sin embargo, estamos caminando, estamos cambiando poco a poco cada una de las calles y avenidas, y lo más importante es de que el mismo vecino se dé cuenta del cambio que se está realizando, del cambio que estamos impulsando, siempre pensando en la población, siempre pensando en los niños, niñas, jóvenes, señoritas y ciudadanos, que pues ya es tiempo de ir transformando nuestro municipio. Y es lo que estamos haciendo. La zona 4 se ve totalmente diferente. Sí, estamos trabajando para ello, lo llevamos por fase. Hoy estamos inaugurando la segunda fase, estamos a pocos días de iniciar otra fase más. Se está iniciando también ya con el tema de cambio de tubería e introducción de drenaje en la parte alta de esta zona, para que en su oportunidad el próximo año pues continuemos con el tema de adoquinamiento. Creo que, y lo más importante, y hay que recalcar también, es de que estamos adoquinando la zona 4, pero también estamos trabajando en el tema de adoquinamiento en la zona número 1, zona número 2, 3, 4, donde estamos en este momento, y sobre todo la zona número 6 también, que jamás se había tocado una sola cuadra en esta zona. Hoy ya iniciamos también con el tema de adoquinamiento en este sector. Había mucha incertidumbre con respecto a la zona 6, que no se terminara el proyecto, hubieron ciertos atrasos, pero ya el fruto se está viendo directo, señor. Sí, efectivamente, ya se está trabajando en la zona número 6, en la zona número 5 también, las calles que estaban continuas, estamos hablando específicamente de la segunda avenida, segunda, tercera, cuarta y quinta avenida. En este preciso momento también se está trabajando. Hay dos empresas trabajando, una que está trabajando estas calles que acabo de mencionar, y la otra empresa que está trabajando específicamente la cero calle y las primeras avenidas de la zona número 6. Estoy muy contenta y dándole gracias a Dios, porque de veras había mucho lodo y ahorita ya no. Ya se ve diferente la zona. Ay, sí, qué bonito se ve, de veras. ¿Cuál es su mensaje para los vecinos para que cuiden esta calle? Así que barran todos los días, porque viera que hay tiendas aquí que no barren y, ¿cómo se llama? Y la basura se va para abajo y, como dicen ustedes, se tapan los tragantes. Y así que a todos los vecinos, ¿verdad?, les suplicamos que ¿cómo se llama?, que barran sus calles. ¿Cree usted que el señor alcalde está cumpliendo como alcalde? Sí, gracias a Dios, sí está cumpliendo. Y que Dios lo bendiga, ¿verdad?, al alcalde y a toda su corporación. Muchas gracias. Culminado un proyecto. Bueno, nos sentimos bastante felices, Ricardo, ya que estamos viendo que el señor alcalde pues ha puesto atención a todas las solicitudes que les hemos hecho y realmente se ha preocupado bastante por nuestra zona. ¿Ha cambiado totalmente esta zona? Claro, la verdad es que ha cambiado bastante, porque anteriormente pues en esta parte de acá que se hacían zanjas, cuando llovía y el agua corría pues se hacían zanjas, se agrietaba bastante la calle, pero ahora gracias a Dios el cambio se ve realmente, y todo agradecimiento al señor alcalde. Bonitas, desde el arreglo de del drenaje, ¿verdad? Y comenzamos bien, porque esto era un desorden, pero se logró solucionar. Y ahora las calles, estamos agradecidas con las autoridades municipales porque están trabajando por nuestro municipio, se ve el interés y los felicitamos también.